Hola, bienvenidos a esta tercera temporada, esperando todo esto para ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje, a tu voz más sincera. Estás en mi rincón del proyecto. Bienvenidos a esta tercera temporada. Han sido meses de pausa, de respirar distinto, de dejar que nuevos lugares me sorprendan con sus sabores, sus olores y esa vegetación que cambia tanto de lugar a lugar. En estos 23 años como familia nómada he entendido que somos un poquito de cada lugar donde hemos vivido, como si cada experiencia se quedara pegada a la piel. También he ido comprendiendo algo que mi papá siempre dice: el planeta es nuestra casa, y ahora lo siento de verdad. Nada me pertenece y al mismo tiempo todo me sostiene. Ese miedo de tener a mis hijos a un océano de distancia se disuelve cuando los escucho. Benditas todas las redes y todas las maneras que tenemos para comunicarnos. Al verlos libres a ellos, también me regalan a mí la libertad de seguir con mi propio camino. Y con ese espíritu arranca esta nueva temporada. Llega con música nueva, un regalo hermoso de Martín Sara y un intro que muestra a algunos de nuestros invitados, hecho por Jimena González, que también estuvo en la primera temporada. Cada uno de los nuevos invitados fueron apareciendo poco a poco, con su historia, su forma de mirar su vida y ese caminar de héroe o heroína que los llevó a convertir su profesión en un servicio y en ver sus noches oscuras como los más bellos regalos. Hoy abrimos esta tercera temporada con alguien muy especial para mí, una mujer que admiro, que tiene una manera única de acompañar procesos y de ver la vida con gran sensibilidad. Ella es Tibisay La Cruz. Tiene una trayectoria larga y muy sólida como astróloga, docente, coach y terapeuta transpersonal. Lleva más de 30 años acompañando a personas a entenderse mejor, a reconocer sus propios ciclos y a mirar su historia desde un lugar más consciente. Creadora del calendario lunar astrológico, una herramienta que muchos usan como guía emocional y energética. Me emociona muchísimo abrir esta nueva temporada junto a ti. Bienvenida a mi rincón del proyecto TV. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer, un honor, un gusto estar acá contigo. Gracias por esa presentación tan bonita, tan Ay, no, sentida. no, gracias a ti. Bueno, yo quise invitar a Tibi porque hace yo creo que un año y medio, eh, Tibi me hizo una hermosísima carta astral. Y yo sé, por eso quise empezar con ello, porque es un tema que ahorita está supremamente latente. Quiero que nos expliques porque yo, la verdad, no entiendo mucho, pero me dejó muy impactada lo que hablé contigo. Ya les contaremos, ya les iré contando un poquito, pero antes de todo esto, yo quiero que me digas cómo llegó esa astrología a tu vida. Pues como todas las cosas maravillosas que llegan a nuestra vida, inesperadamente. Llegó como un regalo, como una inspiración. Yo crecí escuchando las historias de la mitología grecorromana, cuentos para niños, o al menos así nos los leía mi papá, como cuentos, quitando algunas escenas que necesariamente hay que quitar Claro, de la mitología cuando se la narras a los niños. Y crecí con esas imágenes de esos dioses, de esos héroes, de esas aventuras, de esas cosas, bueno, trágicas y con un gran contenido simbólico, ¿no? claro, Que envuelve la mitología, que además viene cuando uno es niño, con esa imaginación tan creativa, tan despierta, tan viva,
los cuentos que tú escuchas, de alguna manera los estás viviendo. Años más tarde, una amiga me regala una carta natal. Y cuando me regala la carta natal, eh, cuando me hablan de esos planetas, de esos signos, de todo esto que yo lo asocio con la mitología, entonces de alguna manera cobra sentido eh, el entender que hay una narrativa a través de la cual nosotros podemos comprendernos, a través de la cual nosotros podemos visualizar nuestros caminos, a través de la cual nosotros podemos aprender aún antes de que las cosas nos ocurran. Y me pareció una cosa realmente mágica. Y lo es, en realidad lo es. Es un Total. mundo mágico y ese mundo mágico nos pertenece, está dentro de nosotros. Claro. Cuando hablas de eso me acuerdo mucho de una frase que dice, como es arriba, es abajo. Claro, esa fue otra parte que yo venía explorando desde pequeña, todo lo que tenía que ver con la espiritualidad. Em, Hay una maestra fallecida, digo hay porque los maestros están siempre vivos en nuestra Claro. conciencia. Connie Méndez. Connie Méndez Claro. es la precursora de la metafísica cristiana y ella, bueno, escribió unos libritos maravillosos. Bueno, Metafísica uno. Metafísica uno, Yo me los Metafísica, leí todos. claro, yo comencé con Connie Méndez, con esta Metafísica 4 en uno, te regalo lo que se te Claro. antoje, pide lo bueno y se te dará, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y claro, cuando tú conectas con la espiritualidad, ya no con la religión, que también, porque bueno, nosotros venimos de una cultura católica cristiana y obviamente pues todos pasamos por ahí. Pero cuando conectas con la espiritualidad y cuando comienzas a ver que esa espiritualidad no está distante, no está lejos, está dentro y está en cada paso que das y te la encuentras porque cuando tú lees sobre mitología y cuando tú te metes con astrología y cuando tú te metes con la metafísica, pues tú estás entrando en un universo sutil, pero ese es nuestro universo. Sobre todo es el universo que vive dentro de nosotros. Ay, qué lindo. Y entonces tú empiezas a estudiar astrología. Yo, claro, yo me intereso y resulta que al tener esa base em, de la mitología, se me facilita muchísimo la comprensión de la simbología astrológica, bueno, me rapta, a mí me raptó la astrología, me raptó. Y lo que hice fue comenzar, de alguna manera, eh, comenzar a estudiar y a corroborar que eso que se decía de la astrología era real, que eso funcionaba, que no era solamente algo que estaba allí, sino que eso se aplicaba a la persona. Entonces Wow. yo le dediqué al estudio de la astrología, bueno, muchos años, luego le dediqué alrededor de 2 años, o tal vez un poco más, a ir haciendo cartas natales a quien quisiera, solamente para comprobar, para corregir, para aprender, para profundizar. Allí me encuentro con que la astrología es un excelente instrumento de diagnóstico. Te permite saber cómo es una persona, cuáles son sus ansiedades, sus sueños, sus ilusiones, sus temores, cuál es su relación, la relación que esa persona tiene con sus padres. No solamente la relación que tiene como el vínculo externo, ¿no? Esa interacción cotidiana, sino cómo es ese vínculo interno, ese diálogo interno que esa persona tiene con sus padres. Entonces allí aparece algo sumamente interesante, que es cómo nosotros respondemos a la vida y respondemos a través de los filtros. Claro. Sí, ante cualquier relación, nosotros vamos a responder en función de unos filtros que tenemos todos, de una historia que tenemos todos. Llámale
proyección, transferencia, hay una gama de definiciones para esto en el campo de la psicología, algo a lo que también me dediqué a estudiar. No soy psicóloga, pero he transitado un largo camino en el estudio de la psicología, porque es que está unido. Y cuando tú te pones a investigar quiénes eran los astrólogos en la antigüedad, bueno, esos fueron los primeros psicólogos, claro. porque era a quien acudían los reyes, los faraones, los emperadores, a quién acudía para buscar una explicación, un alivio, un consuelo, una guía al astrólogo. ¿Qué Luego, relación? Se me bueno, vienen tantas preguntas a la cabeza, Tibi. te dejo Em, con las preguntas. bueno, uno, ¿qué relación? O sea, la primera que se me vendría es, o sea, que ya todo está escrito frente a nosotros, o sea, Hay un que todo mapa. viene predeterminado. No, no, hay un mapa con múltiples caminos para arribar a la meta. ¿Sí? Tenemos un mapa. ¿Cómo se llama la carta natal? Mapa o carta. ¿Qué es la carta? Una carta de navegación. Es una carta de navegación. De hecho, la carta natal nos permite entender ese paisaje interior, esos caminos que la vida nos presenta. Y es la carta de navegación de nuestra vida. Tú puedes decidir qué caminos tomas. Tú puedes decidir en qué momento paras y en qué momento avanzas o para qué te sirven ciertas cosas en tu vida, actitudes, pensamientos, sentimientos, vínculos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo Claro. conservo o lo tiro por la borda? ¿Esto me suma o me resta? Pero estamos hablando siempre de ti, no estamos hablando de algo ajeno. Y esa fue una de las cosas que a mí me invitó a indagar un poco más en ese instrumento de diagnóstico, poder ofrecer recursos para transitar o para navegar esas situaciones que la vida nos pone, que Ay, la qué vida nos lindo. presenta. Entonces, claro, allí, pues, naturalmente, en el campo de la psicología, que es preciosa y que me parece maravilloso, yo misma pasé por procesos de psicoterapia de larga data. Me puse a estudiar, tomé muchos cursos durante varios años en el Centro de Estudios Jungianos en Caracas. Em, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que me leí, lo que todavía estoy por leer porque es mucho, eh, en ese campo y aprendiendo constantemente en ese campo. Luego tomé la certificación de coaching, siempre buscando herramientas que me permitieran mejor acompañar a las personas que acudían a mi consulta, que acuden a mi consulta. Porque Claro. no se trata de decir cómo digamos, el postulado de la astrología tradicional. Eso está escrito en el cielo y lo que está escrito en el cielo no se puede modificar. Hay cosas que tú no puedes modificar, sin duda alguna. O sea, tú no puedes modificar, ¿qué te digo? Tu estructura física. Y sin embargo, hoy en día ya se hace. Pero hay cosas que no puedes modificar. Pero Parte hay de tu cosas, personalidad claro, tu con la personalidad, que pero la puedes naces. perfilar. Exacto. Tú puedes perfilar tu personalidad, tú puedes tomar los mejores aspectos que posees, esos recursos tan valiosos con los que has nacido y sacarle provecho, entender de dónde vienen las dificultades que tú tengas a nivel de carácter, a nivel de emociones, la susceptibilidad, cualquiera de las muchas emociones que obstaculizan nuestra mejor expresión, bueno, aprender de eso se Claro. trata. Y eso transforma el curso de tu vida. Qué bello. De hecho, gracias por explicarlo así. Gracias por explicarlo de esa manera, porque le da un sentido más. Yo te voy a hablar un poco como de mi experiencia. Yo cuando tenía como 16 años empecé a leer Conimentes, pero era esta onda de eso es New Age y es satánico y yo me moría del susto porque sentía que
yo no sé, yo pienso que en esa ingenuidad que uno tiene y que no había tanta información de tantas cosas, pero que me llamaban mucho la atención porque tenía una fijación enorme con el cielo, porque miraba al cielo pensando muchísimo en mi mamá y yo decía, ¿en qué estrella estará mi mamá habitando? Entonces, siempre, de hecho, siempre he tenido una relación muy linda, me impacta muchísimo en las noches acostarme simplemente a mirar las estrellas. Y ya después, como que yo dije, no, yo no me voy a meter con este New Age, ¿qué tal que yo me vuelva satánica? Mira, y Pero bueno. lo más divertido de lo que estás contando es que para que llegue la nueva era faltan más de 300 años. Por cierto, nosotros no hemos llegado a la era de Acuario, nosotros Claro, todavía estamos en la era de Piscis. Eh, imagínate, ahorita es Según, algo que quiero que nos cuentes. según este libro que es la Biblia de la astrología, las efemérides, nosotros estamos en el grado 4. O sea, nos faltan, imagínate, cada grado son 72 años. Nos faltan, estamos casi que en el grado 5, 453. Nos faltan más de 300 años para llegar Bueno, pues yo vi a la era de y Acuario, un así que poco no te de la preocupes. oye, y yo, la verdad es que es increíble cómo la religión, aunque yo estaba totalmente en contra de muchas cosas, o sea, fue como me dio miedo, me generó miedo. Y Bueno, esa es la después yo idea. me caso y mi suegra nos dice a mi esposo y a mí, les voy a dar de regalo una carta astral. Y yo le dije, ay, Olguis, y me dijo, vaya que eso es muy chévere. Y yo lo veía mucho por ese rollo como esotérico que no me ha gustado mucho, me daba como miedo. Sin embargo, fuimos mi esposo y yo, y el señor empieza a leernos la carta. No, no nos preguntaron nada, solamente habían dado las fechas de nuestro cumpleaños y la hora. Fecha, hora y lugar de nacimiento. Exacto. Y nosotros llegamos y ese señor empieza a leer una cantidad de cosas y yo le dije, este señor, me acuerdo que se llamaba Eduardo, nos conoce. Pero lo que más me impactó, Tibi, era que yo estaba en embarazo y no se me notaba la barriga, no se me notaba la panza. Y el señor dice, usted va a tener un hijo, eso fue en noviembre, finales de noviembre, usted va a tener un hijo varón y ese hijo va a nacer en febrero. Y yo le dije, no, 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 usted está equivocado. Mi hijo va a nacer, según lo que dice el ginecólogo, el 6 de abril. El señor no le importa y se siguió con las gafas y me dijo, pues esto es lo que dice tu carta astral. El 15 de febrero, yo estaba con los cólicos más horribles y le dije a mi esposo, o sea, me intoxiqué, estábamos en México. El señor también me había dicho, usted solamente va a estar viviendo por 5 años en cada país donde se esté moviendo. Yo decía, señor, está cucu. Y resulta que mi hijo nació el 17 de febrero. Yo volteé a Mm, mirar ese 15 cuando llamo yo a mi ginecólogo y le digo, y él me dice, vente para el hospital. Estaba en un proceso de parto que ya no había manera de pararlo. Casi tenía 6 meses y medio larguitos. Y el doctor me dice, esto ya no hay vuelta atrás y volteó a mirar a mi esposo y le digo, pinche señor el de la carta astral. Y desde ahí nunca más, no hasta que maten me al la hice. mensajero. Además fue impresionante hasta que te conocí y en una de nuestras tutorías tú me contaste y a mí me llamó muchísimo la atención, pero me gustó mucho como tú me lo contaste, que es como lo estás narrando ahora y yo le dije, yo quiero ver esos dones. Y de hecho en medio de eso hablamos de este podcast. Lo Entonces, recuerdo. fue como, me encanta porque le quitas toda esa parte esotérica y vienes realmente a lo que es el ser humano. Y es como una brújula que te va Es una mostrando brújula. cuáles Mm. son tus dones y cómo definitivamente tú puedes canalizar o mejorar ese tipo de dones que tú tienes. Claro, porque justamente es tu contenido, no es un contenido externo. Tradicionalmente, cuando se habla de astrología, se habla de las estrellas, de los planetas, de que yo tengo a Venus allá. No, tú no tienes a Venus allá, Venus está aquí. Que yo tengo la luna, no, tú no tienes la luna allá, la luna está aquí. Todo eso está dentro de nosotros y tiene ¿qué es la carta natal? Es la representación gráfica de el cielo en el momento en que nace una persona, de nuestra bóveda celeste. ¿Sí? Y esa representación gráfica o
speculum, ¿sí? Espejo, es la psique de una persona recogida en unos símbolos que te permiten comprender esa psique. Eso opera bajo el principio de la sincronicidad. Son dos eventos simultáneos, pero uno no es responsable del otro. Ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Eso es la carta natal. Entonces, ¿qué te narra? La vida de la persona que acaba de nacer. En ese momento, en ese instante único e irrepetible, porque es que ese instante no se vuelve a dar jamás. Jamás pasó. Claro. Es tu huella digital espiritual. Ay, qué bonito. Eso es la carta natal. Los gemelos, bueno, los gemelos tienen dos cartas natales distintas. ¿Por qué? Porque han nacido. Ah, que esa diferencia es de unos segundos, de unos minutos, es distinta. Porque Claro. dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y ni por el canal uterino, ni por la apertura de la cesárea pueden sacar a los dos bebés al mismo tiempo. Sacan uno primero y al otro después, sin duda Exacto. alguna. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tiempo. 30 segundos de diferencia. Esos 30 segundos equivalen a 6 meses más o menos de tiempo, por Wow. ejemplo. Entonces, Claro. pasan cosas tan interesantes con ese tema de los gemelos, em, como por ejemplo, cuando estábamos en pandemia. Recuerdo que registraron un caso de un señor que había muerto a los 90 y tantos, casi 100 años, creo. Este, y lo curioso, murió en pandemia, con el COVID, es que su hermano gemelo, que había nacido cuando la pandemia de 1919, creo que fue, Wow. murió en esa pandemia ese hermano gemelo, al nacer, prácticamente, o muy pequeño, ¿sí? El hermano gemelo muere 90 y tantos años más tarde en otra pandemia. O sea, son cosas muy interesantes, porque tú dices, ¿cuál fue la diferencia de tiempo acá? Sinceramente no la sé, te lo traigo solo como una referencia. Pero eso es una carta natal. Te da el campo de posibilidades, de recursos que tiene una persona. Mira, la carta natal me dice cuándo te vas a morir. No, no te lo dice. No te lo dice. Hay eventos en la carta natal que me pueden llevar a pensar en una muerte, ¿sí? Hay aspectos en una carta natal que me pueden llevar a pensar en una muerte. En una carta natal se ven otras vidas, que son preguntas que hacen. No, tal vez los lamas tibetanos, tal vez ellos, pero yo, que yo haya visto que eso, no, no hay manera de mirarlo. Digamos, son como que esos detalles que normalmente acuden a las personas, esas curiosidades que acuden a las personas, y que te digo, no, son mitos. Pero también tiene que ver mucho con esa curiosidad hacia el futuro. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Hay mucha gente que sigue curioseando en de voy ir a que me hagan la carta astral a ver qué me va a pasar ahorita en el futuro. Y eso, por ejemplo, tú a mí nunca me lo dijiste. No me gusta Hablamos más de trabajar lo de que esa manera. sucedía. Exacto. O sea, yo te puedo, a través de una carta natal, tú puedes proyectar, ¿sí? Te vas a mudar, tienes un alto grado de probabilidad de vivir en el extranjero, cuídate de tal o cual cosa. Pero aquí yo te tengo que decir que en toda esta búsqueda que yo hice y con toda esta inquietud por el mundo espiritual, yo me aproximé a un maestro espiritual, un gurú. Teníamos un gurú, de verdad. No, no un falso gurú, un gurú de verdad. Teníamos en Caracas. Y eh, la escuela que dirigía este gurú, o de la que formaba parte este gurú, trabajaban con yoga y con astrología, con las dos cosas. La gente allí aprendía una práctica fundamental era hacer yoga y aprender astrología. Y para mí fue muy importante porque yo aprendí a mirar el lado profundo espiritual
y humano de la astrología. Y el cuidado que un astrólogo tiene que tener, que dicho sea además, creo que cualquier persona que trabaje con otro ser tiene que tener. Total. Hubo un episodio, o me contaron, no sé cómo llamarlo, pero me echaron un cuento, para ponerlo así en criollo, de uno de los astrólogos de la fraternidad que el maestro lo llamó y le llamó la atención. Y entonces le dijo, eh, maestro, pero yo no le dije que se iba a morir. Entonces el maestro le dijo, lo pensaste. Y ella lo percibió. Cuando estás trabajando con alguien, tienes que cuidar tus pensamientos. Imagínate qué decir de las palabras. Total. Entonces, cuando nosotros, y eso ya nosotros lo vemos en el campo de lo transpersonal, cómo hay un canal energético que se abre. Hay una conexión que se establece con la persona que tienes a tu lado, con la persona que acude a ti o a quien tú acudes. Se abre un canal y ese canal registra emociones, pensamientos, sobre todo lo no dicho, porque el inconsciente es especialista en registrar lo que no se dice, Claro, el lenguaje no verbal. el lenguaje no verbal. Entonces, digamos, esas historias, ese aprendizaje me hizo a mí conectar con lo importante y lo sagrado que es tener una carta natal en tus manos o tener la vida de una persona de alguna manera, porque las personas vienen con confianza, con expectativa, con un poco de temor también, porque quiero saber, pero no sé. Entonces, ¿para qué le vas a decir a una persona algo que le va a generar inquietud? ¿Para qué? Claro, Busquemos la manera de transmitirle cosas que le ayuden a estar bien consigo mismo, que le ayuden a sentirse mejor, que le ayuden a querer expresar siempre lo mejor de sí. Para eso sirve una carta natal, para que tú le muestres toda la belleza que tiene adentro y cómo mostrar esa belleza. claro, y al fin y al cabo es una posición para el que va de vulnerabilidad en la cual tú tienes de pronto un poco más de conocimiento y puedes impactar en lo que le puedes decir a esa persona. Exacto. Y lo otro es el darle a la persona el poder de crear y de manifestar. Eso es un poder que todos tenemos. Entonces, lejos de que la persona me dé a mí el poder como astróloga de decirle su futuro, no, tú tienes el poder de crear el futuro que tú quieres. Puedes Claro, hacerlo. Entonces, esto realmente, bueno, yo me siento muy feliz y agradecida de este abordaje. claro. Esto, a lo largo de estos 30 años, bueno, yo todavía atiendo personas que comencé a atender desde hace 30 años. Hoy en día trabajo también con los hijos y los nietos de muchos de mis clientes, y Wow. es un privilegio y una bendición. Sí, sobre todo, sabes, a mí que me pareció muy lindo. A veces conocer y entender cuáles son esos dones eh, que tenemos no es tan fácil. Y cuando vas con alguien que puede ver desde una manera más objetiva, sin estar viciado, porque no es el amigo que le está diciendo a uno, es que usted es bueno para esto, usted es bueno para lo otro, sino una persona que ni siquiera te conoce y simplemente te va a decir, mira, de pronto eres bueno para esto y esto es algo en lo que puedes trabajar y en esto si lo potencializas te va a ir muy bien porque tienes, no sé, los planetas o bueno, no sé cómo Estas hablan ustedes. cualidades, porque esas Exacto, cualidades, como te digo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Venus, ¿hablamos de quién? Del vínculo, de tu manera de amar, de tus necesidades afectivas. Eso es lo que simboliza Venus en la carta natal. No es el Venus del cielo, es ese Venus del cielo significa cuáles son mis necesidades afectivas, cuál es mi contenido, cómo yo manifiesto mejor el amor, en qué áreas soy más creativa.
qué Cuando bueno. hablamos de Júpiter, hablamos de la expansión, de la autoridad, hablamos de un aspecto nuestro benevolente, digamos que tiene esa cualidad de expandirse, de ser alegre, de brindar felicidad. Cuando hablamos de Saturno, hablamos de nuestra capacidad para estructurar, para ser disciplinados, para asumir responsabilidades. Todo eso está dentro de nosotros. La carta natal no está fuera de nosotros, está dentro. Cuando hablamos, por ejemplo, de Marte, hablamos de esa capacidad para gestionar nuestras acciones, para ser Mm, asertivos, para poner límites oportunamente, para manejar la agresividad. Eso es Marte. Entonces, cada uno de los planetas representa un aspecto de nuestra vida, un arquetipo a través del cual nosotros nos conectamos y a través del cual nosotros hacemos el viaje del héroe. qué lindo. Eso es la carta natal. O sea, esto tú tenía, o sea, antes de conocerte tenía una idea totalmente diferente de lo que era la carta natal. Por eso quise traerte acá, porque me parece tan importante que a veces, eh, no sé, hay tanta desinformación frente a todo, eh, y, y creemos en unos falsos conceptos. Y eso nos lleva, yo a veces veo y escucho, sobre todo mucho en redes sociales, que hay tanta información como sobre todo ahora con este cambio y entonces ya es el año número 1, entró Neptuno retrógrado y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, como que uno no entiende, pero es un año de oportunidades y te va a llevar. Y, y yo pienso que es en esa, también es en esa necesidad de creer que nos va a ir bien con algo exterior, porque no lo ponemos adentro, sino Claro. de ponerlo afuera, es como de: "Ay, vamos a ver entonces cómo va a estar mi signo ahora en esta nueva época", ¿Por ¿cierto? qué crees tú que el genio de la lámpara sale? Froto la lámpara, agarro un elemento externo, coloco ahí todo mi poder, lo froto y lo miro. Porque creo. Entonces ese genio que lo coloco afuera, pero ese es mi genio, es mío. Ese es un aspecto de cada quien, pero lo tenemos que mirar afuera como algo que nos protege o que nos da. El ser humano siempre ha buscado referencias externas, porque esas referencias externas le permitían predecir. ¿Qué predecía? La época de lluvia, las estaciones fundamentalmente de entrada, las estaciones, las mareas, ¿cómo está la marea? ¿Está alta, está baja? Eso ocurre cuando la luna está en qué posición y en qué ciclo. Entonces, a partir de allí, pues establecía un calendario, de ahí nace el calendario de la observación de la luna Claro. y la observación pues del sol también, de ese comportamiento. Entonces, bueno, mira, ya yo sé que dentro de tantas lunas va a ocurrir tal cosa. Ya yo sé que cuando la luna está llena, va a pasar tal otra cosa. Ya yo sé que cuando la luna está nueva, ahí comienza un método predictivo de observación, de análisis y de predicción. Déjame ver cómo me organizo para que cuando llegue la temporada de lluvia, la lluvia no inunde mi casa, por ejemplo. Entonces, Mm, hay una necesidad de predecir, de adelantarse, ¿no? De contemplar qué es lo que puede ocurrir para tomar las previsiones necesarias, bien sea de protegerme o de aprovechar lo que va a ocurrir. Así nace la astrología, de esa observación. Y luego, de más está decir, la asociación con el ciclo lunar, con la menstruación. Ya yo sé que, mira, cada tanto tiempo y coincide con la luna, cuando la luna está así, a mí me viene el periodo. Estamos hablando de cuando el ser humano eleva la mirada y comienza a observar lo que le rodea, comienza a hacer esas asociaciones. claro. Bueno, mira, ya yo sé que en un embarazo son tantas lunas, ¿sí? Más o menos tantas lunas hasta que llegue el parto. Ese era el cálculo que se hacía. Esto va evolucionando con la observación de, Claudia, hay registros astrológicos en cuevas de más de 15.000 años.
claro. Y sabes, yo creo que por qué, no sé, y se me viene esta idea a la cabeza o este pensamiento, hemos olvidado enormemente la relación que los seres humanos, o sea, tenemos con la naturaleza y también con todos los planetas. Es que Con el mira que cosmos. exacto, o sea, ¿en qué momento nos convertimos pensando que éramos tan unánimos y tan omnipotentes que nada nos impactaba? Cuando decías eso, me acuerdo que cuando yo estaba en embarazo de mi hijo Mateo, me fui en embarazo de 7 meses a ver a la banda YouTube. Había una luna llena gigante, pero pues como yo ni me interesaba, terminé en el hospital con contracciones y el doctor me decía, a ver, usted es de las únicas personas que no entiende que la mayoría de las mujeres que están en embarazo, la luna llena las afecta. Y yo decía, señor, está en las drogas, o sea, me tocó un doctor malo, pero me entiendes, a veces olvidamos la relación tan enorme que los hombres tenemos con, con el planeta y con todo, pues al fin y al cabo somos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Es que somos un sistema. Y como sistema, todo lo que ocurre en el sistema nos afecta y todo lo que nosotros hacemos afecta al sistema. Y imagínate tú, Claudia, si el planeta está compuesto en un 75% de agua y la luna incide sobre esas mareas, nuestro cuerpo, que es una réplica de nuestro planeta, también está compuesto en un 75-80% de agua. Afecta la subida de las mareas, pero no las del cuerpo. En serio, de Exacto, me verdad. encanta, me encanta, me encanta. Sabes que me gusta muchísimo. Ahora veo tanto despertar de tantas cosas, o sea, tantos cambios de ideas, de nuevos conceptos, que cada vez lo que hace es que nos damos cuenta que estamos conectados con ese somos uno, o sea, todos somos uno. Y lo que yo hago puede impactar en una cantidad de cosas, como tú decías, puedes impactar al otro. Impactas al otro, impactas. Por eso es que crecer, avanzar en un acto de generosidad, no solo contigo, sino con tu entorno, porque es que inevitablemente tu crecimiento, tu toma de conciencia, tu despertar, afecta a tu entorno. Cuando tú enciendes una luz, no la enciendes solo para ti, se enciende una luz e ilumina todo lo que está en un radio. Bueno, eso pasa con nosotros. En la Qué medida que bueno. nosotros crecemos, avanzamos, aprendemos, tomamos conciencia, eso afecta a nuestro entorno, sin tener que hacer mucho más, sin tener que salir a predicar o a catequizar o a nada, nada más. Bueno, me encanta, me parece súper bonito. Oye, ahora de verdad cuéntanos un poquito, para los que no tenemos idea de la astrología, cuando escuchamos que estamos llegando y que en febrero, no sé, hay un cambio, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber una apertura espiritual más grande, que van a haber nuevos conocimientos. ¿Esto es cierto o no, Tibi? Mira, yo creo que como conciencia colectiva que somos, eh, el camino inevitable es el de la evolución y el del despertar. Em, los cambios ocurren permanentemente. Digamos, desde el momento en que nosotros comenzamos esta charla, ¿cuántos minutos han pasado? 50 minutos tengo yo aquí. Sí. ¿Tú sabes todo lo que ha ocurrido en 50 minutos? ¿Tú sabes a qué velocidad gira la Tierra? Miles de kilómetros. Ya la Tierra ha girado sobre sí misma miles de kilómetros. Ya la Luna no está en el mismo lugar donde estaba. Ya se debe haber movido unos 4 o 5 grados de su lugar. Y así todo está en movimiento. Es cierto que hay ciclos, sobre todo los que determinan los planetas transpersonales, que nos abren a una gama de oportunidades como humanidad. Es cierto que en este momento está ocurriendo una conjunción Saturno-Neptuno,
en Aries, ambos están en el grado cero de Aries, y Aries es el signo que se caracteriza por el inicio. Es un signo de fuego, es el primer signo de fuego, este, que abre caminos. Entonces, cuando tenemos un Neptuno en Aries, estamos abriendo de un camino espiritual, porque Neptuno es lo que nos habla de la espiritualidad y también del inconsciente colectivo. Entonces, hay una necesidad del inconsciente colectivo de ir hacia la espiritualidad y de iniciar esos cambios que tienen que ver con nuevos conceptos en torno a lo espiritual. Además de eso está Saturno, y Saturno tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la disciplina, como dije antes, y estando en Aries, no está en su mejor lugar, está en un signo en el que se encuentra debilitado, porque imagínate, Aries es el niño, ¿sí? El niño pequeño, inquieto, el bebé recién nacido, inquieto, ¿no? Ese bebecito que está ahí, tú sabes, que tienes que estar muy atento. Y Saturno, para ponerte una imagen, es el viejo, es el Cenex. Entonces, es este señor que le duelen todos los huesos, tener que estar detrás, corriendo de este muchachito, inquieto, por darte una imagen. Entonces, esa es la sensación de Saturno en Aries, ¿no? Que hay algo antiguo que tiene que actualizarse, que tiene que renovarse y que tiene que moverse con rapidez. Afortunadamente, Saturno es también el arquetipo del maestro, del sabio. Entonces, tiene esa capacidad de aprender, de tomar con sabiduría todo lo que este pequeño le está mostrando, le trae. Bueno, ahí tenemos situaciones que son muy interesantes que pueden darse en esta conjunción Saturno-Neptuno en cuanto a las estructuras espirituales, las estructuras religiosas, porque Neptuno también tiene que ver con la religión. Cabe decir que la religión y la espiritualidad son dos cosas distintas. Una persona puede ser profundamente religiosa, no espiritual, y una persona puede ser profundamente espiritual, no No religiosa, religiosa. ¿sí? Entonces, aquí entramos como que en esa necesidad de entender esos dos espacios. Por otro lado, otro evento muy importante que está ocurriendo ahora es el trígono de Urano con Plutón. Urano está ingresando en el signo de Géminis y Plutón está ingresando en el signo de Acuario. Este es un trígono maravilloso, maravilloso, porque Plutón es el rico, Plutón es el dios. Hades es el más rico de todos los dioses. Si bien es cierto que el más poderoso es Júpiter o Zeus, el más rico es Plutón. Mm. Entonces, está transitando el signo de Acuario, en donde se encuentra muy bien, está exaltado, porque es toda esta riqueza puesta a disposición y tenemos que prepararnos. Ya lo sabemos, esto no hay ni que verlo en una carta natal, con todo lo que está ocurriendo a nivel tecnológico. Pues nosotros vamos hacia ese camino de un nuevo orden económico mundial. Esto no sé si será dentro de 10 años, no creo, esto lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, esto ya está. Y en trígono con Urano en Géminis, bueno, tiene que ver con la tecnología, las comunicaciones, todos los medios de comunicaciones. O sea, hay un movimiento muy interesante en ese sentido, en la capacidad del ser humano, la plasticidad del ser humano para comprender y adaptarse a un mundo nuevo. Es una visión que yo te puedo dar. No te puedo decir que las tragedias que van a ocurrir porque afortunadamente podemos ver recursos en cada una de los emplazamientos astrológicos que se dan constantemente. Este nuevo cambio o este nuevo ciclo, ¿cómo haríamos las personas para aprovecharlo? Y esta pregunta la hago, Tibi, porque yo sé que hay muchísimas personas que no tienen la oportunidad de acceder a una carta contigo porque no tienen el dinero, porque, bueno, por miles de circunstancias.
¿Cómo podemos aprovechar nosotros todas estas cosas que están a nuestro favor para lograr lo que tanto deseamos, para Mira, llegar a ese propósito, para pulir cada vez más los dones? lo primero, es ciertamente, no todo el mundo, no solamente por razones económicas o por distancias, físicas o por creencias, porque, muchas veces no accedemos a los recursos porque nuestras creencias no nos dejan acceder a Limitan. esos recursos. Te limitan, las creencias te limitan, las identificaciones te limitan. Cuando te identificas con algo, ya dejas de ser tú, te identificas con una cosa que está fuera de ti. Entonces, Exacto. yo creo que, y esto también es interesante, cómo todo el tema de las ideologías, cualquiera, eh, se aproximan a un cambio, ¿no? Hay cambios en los sistemas de creencias, eso también se ve. Pero ¿cómo puede hacer una persona? Mira, lo primero es revisar su sistema de creencias, revisar si realmente está comprometida con su crecimiento. Tú no tienes que hacerte una carta natal para encontrarte con tus recursos. Es la verdad verdadera. Tú sabes cuáles son tus recursos. Que no confíes en lo que tú sabes. Vamos a revisar por qué yo no confío en lo que sé. Esa es una forma. Claro. Déjame revisar si este sistema de creencias colabora conmigo o me limita. Déjame ver si este sistema de creencias me excluye, porque cuando yo excluyo, no excluyo, me excluyo. O incluye, o suma, si es amable, si es considerado, si me da el margen de movimiento que yo necesito para crecer, porque todos necesitamos un margen de movimiento para crecer. Lo que estoy haciendo, ¿cierra ese margen o lo abre? Son preguntas que sirven para que tú te replantees lo que estás haciendo. Qué bien. Bueno, tú eres también terapeuta transpersonal. De hecho, yo conocí a Tibi, ella es la coordinadora del Instituto Marley Quenners. eh, y claro, la conocí como coordinadora, ha sido tutora, mentora, bueno, y amiga mía. ¿Cómo la parte de la terapia transpersonal, porque creo que es un plus que tú le das a esa carta astral? Cuando yo me la hice, entendí muchísimas cosas. Para mí hubo algo que a mí me movió muchísimo. eh, y yo me quedé impactada con la pregunta que tú me hiciste, que me dejó, que era algo que nadie, era un tema que no se hablaba. eh, y me impactó que tú lo hubieras visto muchísimo. Pero también me gustó la manera como lo abordaste conmigo, porque era un tema muy difícil, eh, y que me ayudó a descubrir muchísimas cosas. De hecho, yo creo que fue un regalo enorme para mi hermana y para mí, eh, con un toque de dolor, pero fue como destapar cosas muy bonitas y me gustó. ¿Cómo influye esa terapia, esa parte transpersonal en Absolutamente, todo porque la esto que tú astrología, haces? absolutamente, Claudia, porque la astrología es transpersonal. A ver, espérate un momento porque yo quiero que expliques qué es eso de transpersonal. Yo sé qué es, pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué Bueno, es? transpersonal es lo que va más allá de la persona y comprende un mundo mental, espiritual, conectado con la conciencia de saber que nosotros somos esa gota en el océano, pero también el océano en la gota. Eso es lo transpersonal. Saber que formamos parte de un plan mayor. Ponle el nombre que tú quieras. Divinidad, Dios, universo, Matrix, ponle el nombre que tú quieras. Somos parte de un plan mayor. Y cuando nosotros sabemos, sentimos y vivimos como parte de un plan mayor, ya estamos viviendo lo transpersonal, porque ya estamos al servicio de ese plan mayor. Entonces ya tú te puedes reconocer como un
ente, como un elemento que está en colaboración consciente, presente con ese plan mayor. Y que cuando te encuentras con otro, agradeces la oportunidad de poder estar con ese otro desde tu mejor lugar. Eso es lo transpersonal. Entonces, cuando yo te digo, la astrología es transpersonal, es porque en su esencia, no lo que nosotros vemos en los periódicos o en las Sí, no. revistas, o eso no es astrología, eso es otra cosa, pero eso no es astrología. La astrología es la capacidad de comprender al ser humano a través de un instrumento que es la carta natal y de poder acompañar con ese instrumento a esa persona en su unicidad, como esa persona única que tú eres, en donde no se vale decir, en todos los casos en donde se ve que las personas que nacieron con, no, ni es el signo. Todas las personas que pertenecen al signo Virgo, Libra, Capricornio son, no, eso tampoco, porque eso es igual a decir que de hecho, es más fácil predecirle a un país que a una persona. Porque cuando tú sacas el universo de seres humanos que somos, 700 millones, entre dos se da como a 500. Entonces, 500 millones de personas pertenecen a un signo. Imagínate tú si le vamos a hacer la predicción a un signo. Mejor le Claro. predigo a España, que son 40 y tantos millones. Imagínate Total, tú lo fácil que es a Panamá, que son 3 millones. claro. O Venezuela, que en este momento deben ser como 20. O Colombia, que deben ser ¿cuántos? En Colombia, 40 y tantos Mm, también, ¿no? claro. 50 y algo. Entonces, eso, cuando tú comprendes que cada persona es única e irrepetible como tú, y que la carta natal te permite acompañar a una persona desde el lugar de esa persona, no desde lo que yo creo, o desde lo que yo opino, o desde lo que a mí me parece, sino desde ese lugar, desde ese quién eres tú. Entramos al servicio de comprender ese universo y de narrarle a esa persona su propio universo. Eso es la carta natal. Dime si hay algo más transpersonal que eso. No, total, total. Y yo pienso que es como, cuando hablabas de eso, se me venía una imagen como cuando estás en el barco y tienes esa brújula y sabes que llegarán tormentas y te van a decir, para el lado que vas de allá viene una tormenta, pero tú ya vas más preparado. No hay nada, ni siquiera yo pienso que se podrá seguir trabajando uno muchísimos años. Los dolores seguirán, pero tendré muchísima más herramienta para navegarlos. Y para mí la posibilidad de estar viva y poderme conocer cada día y tener muchísimas más herramientas, creo que debería ser un regalo que nos deberíamos dar los seres humanos, porque si yo ya sé que lo que yo hago no solamente me afecta a mí y a mi entorno, sino que va a afectar a muchísimas personas, podríamos tener esa mente en común para lograr hacer de este lugar un mejor lugar. Y yo pienso que yo creo que cada vez lo veo mejor, cada vez veo más gente comprometida en convertir esa historia de vida en un servicio para los otros. Y eso me da tranquilidad de que vamos por un buen camino. Me gusta también y me encantaría que las personas que no conocen a ti, bueno, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, cómo pueden conectar contigo, no se pierdan de algo tan bonito, de verdad que para mí fue como encontrar una pieza que faltaba de algo para ponerla en su lugar. Y eso me quitó una maleta enorme, enorme, y me ayudó a trabajarla muchísimo y te lo agradezco, sabes que te lo he dicho, te lo agradezco enormemente. ¿Dónde te Gracias pueden a ti. encontrar? Mira, en las redes estoy en Instagram como Tibila Cruz. En mi página web que estoy actualizándola en este momento también, Tibila Cruz.
Ahora estoy, como bien sabes, muy dedicada al instituto, toda la parte pues, de coordinación, de estudios, un área muy bonita que me encanta, el trabajo con los tutores, que es una cosa preciosa, eh, contar con todas estas personas que tienen ese deseo de seguir creciendo una vez terminado el máster, y de poner a disposición, porque es que nosotros, mira, lo que te perfecciona es el servicio. Cuando tú sirves, entras inevitablemente en esa perfección que tu alma requiere. Claro. Yo me siento en este momento muy agradecida por esa oportunidad. Y bueno, básicamente, como ya sabes, pues estoy muy con el instituto, sigo con mi consulta, eh, con mis clientes pues de toda la vida, y próximamente estaré abriendo cursos de formación de astrólogos. Ay, Son formaciones espectacular. porque es aprender no a leer un horóscopo, sino a interpretar una carta natal y a acompañar a una persona. Ay, Ya qué bueno. próximamente estoy en eso. Bueno, pues nos contarás, lo pondrás en redes. Las personas que quieran acceder a ti ya saben dónde la pueden encontrar. Yo voy a dejar en la descripción de este episodio toda la información para que puedan acudir a Tibi. Eh, yo sé que va a ser un regalo muy bonito. Tibi, yo te agradezco enormemente. Me sacaste de muchísimas dudas y yo creo que es un tema que uno yo creo que le podría dar 2 o 3 capítulos más, porque es un tema apasionante y te voy a ser muy sincera, dentro de mi cabeza, lograr entender todo esto, no es fácil, porque por lo que tú decías, por las creencias, por esas limitaciones, que uno tiene, pero me encanta porque estas son cosas tan bonitas que cada vez abren más mi mente. Me encantaría, no sé si tienes algo para leernos, para cerrar este episodio, si tienes algo para aportarnos más. No, darte las gracias por esta entrevista tan cálida, tan entrañable. Y lo que puedo dejar acá es que el poder de transformar nuestra vida reside en cada uno de nosotros, está dentro, que solo tenemos que mirar un poquito, sin temor, sin vergüenza, sin culpa, mirar esa luz que con nuestra mirada se hace cada vez más poderosa, más brillante, más hermosa. Ay, qué lindo. Gracias, gracias, Tibi. Bueno, hoy cerramos este episodio con la misma intención con la que abrimos la temporada, reconociendo lo que somos y lo que traemos desde el inicio. Así como cada lugar nos deja una huella, también los hacen esos dones con los que nacemos, esos talentos que a veces olvidamos o dejamos en pausa, pero que siguen ahí, esperando a que les demos un espacio. Esta conversación contigo y me recordó justo eso, que todos tenemos algo propio, algo que nos acompaña desde siempre y que cuando miramos con calma puede convertirse en una guía para caminar más ligeros. Gracias a todos por estar aquí. Es por ustedes que este podcast sigue y esta comunidad sigue creciendo. Deseo que aprendamos de cada uno de nuestros invitados. Ojalá esta temporada te invite a reconectar con lo que ya es tuyo, con lo que siempre ha estado ahí y a usarlo a tu favor, sin miedo y sin prisa. Y espero de verdad que disfruten tanto esta temporada como yo al crearla. Les mando un beso. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Tibi. Gracias a ti, Claudia. Estás en mi rincón del proyecto.